Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 6. La familia Loki. Punto de vista general. Steve se quedó quieto mientras un minotauro blandía locamente su espada, golpeándolo en cada parte del cuerpo que pensó que había pasado por alto. Pero a pesar de que cada golpe era poderoso por derecho propio, la presión del aire creada con cada golpe era un testimonio de ese hecho. Ni siquiera empujó a Steve, quien con fines experimentales se quitó toda su armadura y se quedó quieto para aguantar el golpe. Tenía el comando /Game Mode listo para cambiar a creativos y creía que estaba en peligro y los ataques eran fatales. Pero mientras estaba de pie, mirando sus corazones en su interfaz de usuario, que ni siquiera parpadeaban porque no estaba sufriendo ningún daño, suspiró decepcionado. Había esperado que un minotauro en el piso 14 hiciera al menos una pequeña diferencia en su HP, pero aparentemente era demasiado fuerte incluso sin su equipo de protección como para que el minotauro siquiera le hiciera cosquillas. Literalmente, Steve no sentía nada en absoluto. Era como si estuviera allí parado con el efecto de una poción de resistencia 5. Para los que no lo entienden, por cada grado de efecto de resistencia que haya, se reduce un 20% del daño. Entonces, la resistencia 5 elimina el 100% del daño, básicamente te hace invulnerable al daño. Todavía le estaba tomando tiempo a Steve a notar todas las diferencias con el juego. En el juego, no importaba cuán fuerte fuera tu poder de ataque, a menos que estuvieras protegido por equipo o pociones, eras tan vulnerable como un jugador nuevo en un mundo nuevo. Sin embargo, aquí en Danmachi, en realidad habías aumentado la resistencia, sin mencionar que todas tus habilidades físicas fundamentales mejoraron enormemente. Para Steve, sin embargo, este hecho se aplicaría con un efecto aún mayor. Míralo desde esta perspectiva. Steve había acumulado 71.955 niveles en XP antes de que Falna lo convirtiera todo en puntos de estadísticas en cada categoría de estadísticas. Ten en cuenta que no es lo mismo un punto de estadística de nivel 1 que un punto de estadística de nivel 2, porque este último sería más difícil de obtener. Esto se correlacionaba con lo difícil que se volvía a ganar niveles en Minecraft a medida que jugabas más y más. Cuanto más alto sea el nivel en Falna, más potente e inalcanzable será su punto de estadística. Por el aspecto de su hoja de estadísticas, parecía que su límite estricto era 1599 puntos de estadísticas en cada una de las 5 estadísticas. Aún no se había determinado si podía o no romper este límite estricto como lo hizo Velo si ya era un límite roto. Entonces, usando matemáticas simples, sus 71.955 niveles se habían dividido por 45 en 45 conjuntos de 1599. Habría 5 conjuntos en cada nivel, por lo que 45 dividido por 5 era 8. Steve había subido de nivel un total de 8 veces con un total de 7.995 estadísticas en cada nivel. Obviamente eso sumó 71.955 puntos de estadísticas totales. Ahora comparemos esto con Otar, el rey de horario aclamado como el aventurero más fuerte en la actualidad que era de nivel 7. Por lo que Steve sabía, Otar había maximizado sus estadísticas en el rango S, que era aproximadamente 999 puntos de estadísticas en la categoría. Seamos generosos y digamos que este fue el caso de Otar en todas sus subidas de nivel. Lo que significa que en cada nivel, Otar tenía un total de 4.995 puntos de estadísticas antes de cada nivel y el hombre había subido de nivel 6 veces con otro nivel pendiente, por lo que tenía 7 conjuntos de estadísticas. Eso significaba que Otar tenía un punto estadístico general de 34.965, lo que sigue siendo generoso. Steve tenía un poco más del doble de puntos de estadísticas que Otar en teoría a pesar de estar solo por 2 niveles más alto. Eso no significaba que Steve fuera 2 veces más fuerte que Otar porque recuerda, un punto de estadística de un nivel superior es más fuerte que el de uno inferior. En realidad, Steve sería incluso más fuerte que eso. Otar tenía las estadísticas totales de un nivel 7 de rango S, mientras que Steve tenía las estadísticas totales de un nivel teórico 14.
Las matemáticas son un poco desalentadoras, pero esto ilustra lo mucho que Steve estaba por encima del aventurero más fuerte solo en estadísticas. Eso no incluía factores que mejoraban aún más dicho poder, como la capacidad de desarrollo del cuerpo fuerte, en la que Steve estaba 10 niveles por encima de Ottar en SSS, mientras que Ottar estaba por debajo en G. Más aún cuando se tienen en cuenta cosas como la magia, y aunque Steve no tenía ningún mod mágico activado en ese momento como lo entenderían los ciudadanos, lo que sí tenía era poder crear desastres naturales desde la magia ofensiva. En este mundo parecía ser casi puramente elemental. Dudaba mucho que la gente de aquí pudiera lanzar huracanes, hundir continentes bajo las olas o derrumbar la tierra sobre sí misma mediante el uso de terremotos. Tampoco pensó que pudieran convocar meteoritos y asteroides de diversos tamaños para que cayeran sobre la Tierra. Más aún si se tienen en cuenta sus comandos, edición mundial y modo creativo, así como sus innumerables invocaciones destructivas y sus modificaciones y todas las diferentes modificaciones que podrían otorgarle poderes divinos que podrían destruir fácilmente a los dioses de este mundo. Sí, sorprendentemente le habían permitido conservarlos, pero harían el juego demasiado fácil y por eso los dejó fuera. Sin embargo, los usaría en caso de que los dioses se volvieran agresivos contra él. O puede que ni siquiera lo necesite, ya que incluso sin su falna, podría volverse invencible. El poder que tenía Ta sobre Steve se debía únicamente a que el Minecrafter lo había permitido. Podría liberarse en cualquier momento. Lo que lo hacía sentir estúpido ahora que esperaba que un minotauro normal le hiciera algún daño. Realmente soy un idiota, murmuró antes de darle un ligero codazo al minotauro en el estómago. Solo eso ejerció suficiente presión como para que el cuerpo del monstruo se doblara en el aire, el sonido audible de una columna rompiéndose mientras se lanzaba hacia una pared, donde impactó la roca con tanta fuerza que no se convirtió en ninguna parte visible del cuerpo. Explotó en una lluvia de niebla. Una niebla de sangre, órganos y huesos en polvo antes de que parecieran disiparse en el humo negro indicativo de la muerte de un monstruo. Betsabé, que estaba sentada a un lado, de mal humor porque su padre le había prohibido intervenir, resopló burlonamente de la escena. Fue para experimentar, cariño, dijo Steve mientras sacaba un libro y tomaba algunas notas. Hasta que sea refutado, debemos adherirnos a la teoría de que mi habilidad invencible solo tiene efecto cuando un oponente de un nivel inferior está luchando contra mí. Cerró el libro de golpe y observó mientras ella lamía la sangre alrededor de sus labios. ¿Realmente te gusta la carne de minotauro? No. Batseba asintió con vehemencia mientras caminaba hacia adelante y le tocaba la mejilla con la nariz. El olor a tripas de monstruo golpeó a Steve en la cara, pero se abstuvo de tener arcadas. Entonces veré si puedo encontrar una manera de cosecharla para ti. O tal vez encuentres algo más sabroso a medida que avancemos. ¿Qué tal eso? Batseba ladró mientras movía la cola. Bueno, dijo Steve mientras equipaba su armadura nuevamente y la montaba. Vamos a seguir. Quiero ver de qué es capaz el famoso Goliath. Miró hacia atrás por un momento para ver un grupo de Ayais en los que había engendrado acercarse a él con grupos de núcleos de monstruos en sus brazos. Una de las cosas que había cambiado en el juego era que podía darles órdenes vocales y ellos le obedecerían. En este caso, les había ordenado que recogieran los cristales de los monstruos que caían de sus muertes. Más que eso, también pudieron interactuar con sus instalaciones de almacenamiento, lo que significa que solo necesitaba colocar su caja de shulker y ellos la llenarían por él. Aunque estaba cada vez más preocupado de que se estuviera quedando sin ellos en este momento. ¿O qué le molestaba? Ni siquiera necesitaba entrar en creativo. Todo lo que necesitaba hacer era usar /dar y estaba ordenado. Batseba respondió disparando a una gran velocidad que normalmente no habría sido capaz de alcanzar. Cuando Steve la domó por primera vez, usó comandos personalizados para elevar sus estadísticas bastante. Un secreto que había ocultado a sus amigos, lo que los frustraba muchísimo ya que no podían entender por qué su ARG era mejor y más fuerte que el de ellos. De hecho, habían creído que su color era indicativo de su estatus y fuerza especiales, y por eso habían hecho todo lo posible por encontrar otra como ella. Ahora que lo pensaba, se preguntaba si sería una coincidencia.
En Danmachi siempre se demostró que los monstruos variantes negros eran mucho más fuertes y mejores que los monstruos normales. Batseba era una huarga negra y, aunque él manipulaba sus estadísticas, ella seguía siendo monstruosamente más poderosa incluso entre otras matriarcas. La cantidad de coincidencias nunca parecía cansarse de aumentar. La familia Loki no era ajena a los sucesos extraños en el calabozo. De hecho, debido a que eran una familia de rango S con muchos miembros extremadamente poderosos que se basaban en la exploración, tendían a encontrar más rarezas que otros. Realmente no se podría decir si era lo mismo para la familia Freya, ya que no realizaban expediciones con tanta frecuencia como lo hacían los hijos de Loki. Pero las rarezas extrañas siempre incluyeron más o menos monstruos. Monstruos vivos, eso es. Sin embargo, por una vez, parecía que la rareza no eran monstruos en absoluto. En cambio, lo que los recibió cuando comenzaron una de sus habituales inmersiones profundas en el calabozo fue que todos los pisos parecían desprovistos de monstruos o criaturas. En lugar de ellos había marcas de batalla como si un desastre natural hubiera llegado y destrozado todo. Partes de las paredes de la cueva habían sido derribadas por completo, con marcas de cortes y lo que parecían marcas de garras, además de cortes profundos en la roca, ya que había parches de suelo y paredes aquí y allá que habían sido derretidos por lo que Riverial Josalf, la maga líder de la familia, asumió que era magia de fuego. Una hechicera extremadamente exitosa dentro de su familia y en todo el mundo ahora que ya no estaba bajo la sombra de Zeus y era familia, era difícil incluso para ella evaluar el nivel de fuerza del taumaturgo que hizo esto ya que las áreas de daño eran diferentes en tamaño y grado, lo que no le proporcionó una estimación promedio. Eso suponía que fuera un lanzador, pero a medida que avanzaban, esa teoría se volvió más plausible a medida que encontraron más y más evidencia. Findeimne, el capitán de la familia Loki, se arrodilló en el suelo mientras inspeccionaba un conjunto de huellas que atravesaban la carnicería. Había profundas marcas en el suelo de lo que parecían ser huellas de tamaño humano. Los pies de los enanos eran mucho más grandes y los pies de los elfos eran un poco más elegantes y delgados. Y, por supuesto, los Payums estaban fuera de discusión, lo que redujo las identidades potenciales a humanos u hombres bestia. Pero estas huellas habían sido claramente hechas por una armadura, ya que eran demasiado claras para haber sido hechas por botas adoquinadas normales. Y era un hecho poco conocido sobre los hombres bestia, pero tenían una ligera aversión a las armaduras. No es que lo odiaran por completo, pero les gustaba tener confianza en su propia piel y, por lo tanto, no usaban armadura en ningún lugar innecesario o que no fuera vital. Así que casi nunca los encontrarías usando botas blindadas a menos que fueran luchadores dedicados como Beteloga, otro de sus ejecutivos. Sin embargo, los humanos usaban armadura todo el tiempo y las botas blindadas eran comunes para ellos, ya que sus pies eran más sensibles y susceptibles al dolor que otras razas debido a que, en promedio, eran más pesados que los elfos y los Payums, tenían tobillos más débiles que los enanos y suelas más suaves que los hombres bestia. Al menos esa era la teoría de Finn. Sin embargo, no les proporcionó ninguna pista sobre la identidad exacta del perpetrador. Rivería. ¿La familia Freya está aquí también?, le preguntó a su vicecapitán. Estoy bastante segura de que no lo están, respondió la princesa elfa autoexiliada. Elegimos esta fecha específicamente porque sabíamos que no estarían aquí abajo, quitándonos todos los monstruos. Y aún así sigue sucediendo, gritó Goethe mientras sacaba una espada de hierro de una pared. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Qué pasa con toda esta basura por ahí? Otra parte de la extraña situación a la que se enfrentaron fue que había objetos extraños por todas partes. Armas de todo tipo estaban incrustadas en las paredes aquí y allá, todas de diferente calidad pero aparentemente armas genéricas de hierro y acero. Deja de gritar, estúpido perro, refunfuñó Tione, la mayor de las gemelas Iryute. ¿Por qué no nos dices quién es esta persona con tu nariz? ¿No es eso lo único para lo que sirves? ¿Qué diablos me dices, vaca estúpida? Bete gritó aún más fuerte para fastidiarla. Yo también apoyo esa pregunta. Finn intervino antes de que pudiera surgir otra disputa a partir de esto. Esto sirvió para que Tione ganara corazones en sus ojos al ver que el amor de su vida supuestamente estaba junto a ella en su curiosidad.
El Payún, aunque dolorosamente consciente de esto, optó por ignorarlo mientras se concentraba en la respuesta de Bete. TCH. No lo sé. Bete exclamó mientras pateaba un hacha de hierro. Es por lo que sea esta cosa. Está mezclando y arruinando el olor, así que no puedo decir de qué raza es esta persona. Señaló el otro par de huellas con las que se habían topado. Según su observación, eran huellas similares a las de un Elond, pero varias veces más grandes y, a juzgar por las huellas, sería la misma criatura responsable de todas las marcas de garras y cortes que pudieron ver en la pared. ¿Qué criatura es esa?, cuestionó Finn mientras se ponía una mano en la barbilla y trataba desesperadamente de pensar en algún monstruo, raro o común, que pudiera dejar una huella como esta. Tal vez un miembro de la familia ganesa trajo a uno de sus monstruos domesticados aquí para pelear con ellos, ofreció una nerviosa Lefilla Viridis. A menudo conocida como la sucesora de Rivaría en la familia, ella era otra maga consumada que veneraba las lecciones de su maestra y entrenaba duro para volverse más fuerte y mejor en sus hechizos, a pesar de tener ya un logro bastante grande. La joven elfa tenía una habilidad extremadamente valiosa que le permitió aprender los hechizos de otros elfos, lo que rompió el límite habitual de 3 hechizos impuesto a los mortales. Le dio el potencial de incluso superar la cantidad de hechizos que tenía su maestra Rivería, quien fue capaz de lanzar 3 variaciones de sus 3 hechizos, totalizando 9 hechizos diferentes en total, lo que le dio a Rivería el alias Nineel. En teoría, el potencial de la habilidad de Lefilla podría permitirle aprender 1000 hechizos y más, de ahí que se le haya dado el alias de 1000 elfos. Una sugerencia sensata, Lefilla, dijo Finn mientras observaba más ambas huellas. Pero la familia ganesa no usa sus monstruos para propósitos como ese. Además, estoy seguro de que una práctica como esa no está permitida. Incluso si fuera posible. ¿Crees que tal vez esta persona estaba peleando con lo que sea que dejó estas huellas y los monstruos alrededor fueron daños colaterales?, preguntó Tiona. Ella era la más joven de las gemelas Iryute y, en marcado contraste con su hermana, no estaba dotada mucho de sus características femeninas. Improbable, gruñó Gareth, quien arrojó su hacha hacia una pared. Gareth era el enano líder de la facción enana de la familia y era un alto ejecutivo y posiblemente el miembro individual más fuerte a pesar de que Finn era el capitán. Era conocido como un tipo tanque, que con su escudo y sus hombres enanos de escudos, derribaba oleadas de monstruos para ganar tiempo para que la vanguardia se tomara un respiro o lanzara un asalto a gran escala. También fue una figura paterna prominente para muchos de los jóvenes de la familia. Las huellas están mezcladas pero no una contra la otra. Gareth continuó mientras seguía mirando algo en la pared. Esta acción atrajo la atención de sus compañeros miembros de la familia. No hay señales de lucha entre estas dos pistas, y cualquier aventurero que pudiera causar tanta garantía tendría que ser poderoso y rico para desperdiciar tantas armas buenas como esta. Habría asumido que era un grupo grande. Hay muchas personas que pasaron por aquí pero solo hay un par de huellas humanas. Se inclinó hacia adelante y puso sus manos alrededor de algo enterrado profundamente en la pared. Estoy más interesado en la explicación detrás de esto. Gareth sacó algo de la pared y se giró para presentarlo a todos los presentes. Un bloque de metal, un cubo perfecto de 1 metro cuadrado, aparentemente hecho de metal. Después de una inspección más cercana, resultó ser un bloque sólido de hierro. ¿Quién diablos está lanzando algo como esto lo suficientemente fuerte como para estar en estas paredes? ¿Por qué harías algo como esto? No sirve como proyectil y es un desperdicio vergonzoso. En efecto, comentó Finn. Me imagino que algo así valdría un poco en Valis. Después de todo, es puro recurso. Después de mirar los objetos esparcidos por todas partes, tomó una decisión. Mirando al segundo grupo de cuerdas, así como en las personas que tiraban de los carros que él comandaba. Reúnan todos estos artículos y armas. Está claro que han sido abandonados intencionalmente. Quizás podamos venderlos en Rivirá a residentes necesitados como ganancia adicional. La familia Locke era famosa por nunca sacar provecho de su dinero con los monstruos que mataban porque siempre tenían que dejar algo atrás por no poder llevarlos a la superficie.
Por lo tanto, Finn trató de ganar todo lo que pudo antes de que la familia sufriera otra casi caída en la bancarrota. ¿Tenemos tiempo para eso?, Rivería cuestionó. Más que suficiente, respondió Finn. Lo bueno de estos extraños eventos es que no hay monstruos presentes que nos frenen y, como tal, prácticamente hemos volado a través de estos pisos. Acamparemos en el piso 18 mucho antes de lo previsto. Aún así, te hace preguntarte qué tan poderoso es este individuo, que los monstruos aún no hayan aparecido. Rivería dijo en tono grave. Finn compartió el sentimiento. Cuando un aventurero pasaba por un punto en la mazmorra donde mataba monstruos, pasaba algún tiempo antes de que la mazmorra volviera a generar monstruos en el mismo lugar. Cuanto más poderoso y aventurero era, más tardaba el tiempo de reaparición en volver a realizarse. Era una de las formas que tenía el calabozo de conservar energía en sus pisos. Actualmente, solo un aventurero era lo suficientemente poderoso como para dejar pisos enteros atrás sin poder generar ningún monstruo durante esta cantidad de tiempo. Y sabían con certeza que él no estaba en el calabozo. Pero incluso para él, una hazaña como esta era terriblemente impresionante. Dejar la mazmorra vacía desde el piso 16 hasta el primer piso. A Finn le costó creer que Otar fuera capaz de lograr este tipo de efecto, sin importar cuán increíblemente poderoso fuera el Boaz. Una chica de cabello rubio dorado con una expresión serena se alejó de la vanguardia, adentrándose más en el lugar de absoluto vandalismo del calabozo. Miró a su alrededor, a toda la evidencia que tenía ante ella, particularmente a las marcas que obviamente fueron hechas con una espada. Ahí su Einstein. El prodigio y orgullo de la familia Loki y una de las chicas más bellas de Horario, así como la famosa princesa de la espada o princesa de la guerra. Una chica cargada por muchos secretos de su pasado, reprimiendo una sed oculta de venganza y expresando abiertamente un deseo obsesivo de fuerza. La chica era conocida por encontrar cualquier forma de hacerse más poderosa. Eso incluyó observar, conocer y desafiar personajes fuertes. La destrucción demostrada en este piso apuntaba hacia un individuo que también era bastante fuerte por derecho propio. Ice era muy capaz de exterminar monstruos fácilmente en estos pisos, pero no con tanta profanación indiferente. Sin embargo, el hecho es que ella todavía podía, y esta persona tendría que estar cerca de su nivel o en su nivel como mínimo para hacer esto. No importaba incluso si el individuo era más débil que ella, siempre y cuando tuvieran una manera más fácil de volverse fuertes sin tener que correr infructuosamente por la mazmorra y, sin embargo, nunca mejorar sus estadísticas como lo había estado haciendo ella durante bastante tiempo. Con esta mentalidad, era natural que un individuo como este captara sus intereses y expresara su deseo de conocerlo en persona. ¿Estás bien, Ice?, preguntó Fiona, inclinando la cabeza preocupada por su amiga. Esta persona es fuerte, Ice respondió monótonamente. Y sin embargo, un desconocido, añadió Finn. No puedo pensar en nadie en la clase alta de aventureros que pueda hacer esto. Algunos de estos daños parecen bastante recientes, por lo que no pueden estar lejos de nosotros. Justo cuando dijo eso, como si el universo estuviera respondiendo a su pregunta, un gran sonido como un trueno sonó delante de ellos, proveniente de las escaleras que conducían al piso 17. Esto fue seguido por un estruendo y luego un terremoto literal cuando el piso en el que se encontraban tembló por el sonido que fuera. Cayó polvo del techo y algunos suministros cayeron de los carros. Eso se sintió como si viniera de la sala del jefe, dijo Vete, con la frente arrugada en un profundo ceño. Goliat engendró. Todos saben que se supone que debemos estar aquí para lidiar con él, entonces, ¿quién está luchando contra él? Eso no se sintió como un desove normal, dijo Finn mientras se enderezaba con su lanzafortía. ¿Una variante irregular? Tan pronto como dijo esto, cada miembro más joven de la vanguardia comenzó a sentir que sus corazones latían más rápido. Goliat era bastante fácil para ellos de manejar en este punto, pero era mitológicamente raro que apareciera un irregular. El trío mayor podía contar con los dedos la cantidad de veces que habían oído hablar de uno engendrando, y mucho menos peleando contra uno. En esta situación, se necesitaba una familia de alto rango para exterminarlo, razón por la cual Finn ordenó a los miembros principales que llegaran a la sala del jefe a toda velocidad.
Finalmente llegaron a la última parte del piso 17, que era un pasillo gigante de lecho de roca, del cual engendraban monstruos en sus hordas. Y fue allí donde la familia Loki se vio obligada a detenerse por un segundo mientras contemplaban otra visión extraña. Esta vez no había armas desechadas ni extraños bloques de metal. En cambio, había sangre por todas partes con núcleos de monstruos y gotas esparcidas por todas partes. En medio de todo esto, pudieron ver lo que parecía ser un Elrond negro gigante. Finn lo habría catalogado como una variante del Elrond, pero ninguno de ellos podría crecer tanto. Además no se comportó como un monstruo. Aquí, en los pisos medios superiores, los monstruos rara vez luchaban entre sí cuando los aventureros estaban cerca, ya que estaban programados para agruparse y atacar a los invasores desde la superficie. Pero aquí estaba sucediendo lo contrario y, además, el lobo gigante era el objetivo. El lobo negro tenía patas poderosas e incluso desde aquí, Rivería podía ver los músculos abultados de sus piernas. Sus abucheos se elevaron tanto que parecía que podías empalarte con el pelaje debido a lo afilado y recto que era. Justo enfrente del pasillo que conducía al pasillo que entraba a la sala del jefe, este lobo estaba destrozando sin piedad a los minotauros y a los Ligerfangs con sus poderosas mandíbulas. Sus dientes mortalmente afilados se hundirían en la carne de un monstruo y arrancarían violentamente el trozo mientras sus garras cortaban a los otros monstruos en tiras. Todo el tiempo saltaba y zigzagueaba bajo las armas y garras enemigas, rebotando en las paredes y emboscando a sus enemigos por detrás. El monstruo extranjero combinado con su matanza despiadada y su oscura belleza hizo que los ejecutivos de la familia Loki se pusieran de pie y miraran con asombro a una bestia de guerra tan elegante pero mortal. A excepción de Bete, quien como hombre lobo sentía una rivalidad instintiva con este otro lobo y a juzgar por el olor, esta otra loba parecía ser hembra, lo que lo agitaba aún más. Abrió mucho los ojos antes de olfatear de nuevo y luego señalar a Batseba. Esa es. Es la criatura que olí antes y la que hizo esas huellas. Él exclamó. En realidad, Gareth silbó. Ahora puedo ver por qué vimos lo que hicimos arriba. Ella es feroz. Mira la forma en que los está atacando. Es fácil por su parte. Dijo Finn antes de mirar a sus compañeros. ¿Alguien sabe qué monstruo o qué animal es este? No. Fue la respuesta colectiva. Ice agarró la empuñadura de su espada, desesperada, y la desenvainó. Sigue siendo un monstruo en el calabozo. Ella dijo. Tiene que morir. Debería poder soportarlo. Espera, Ice. Ordenó Rivería. Si esta es la bestia que dejó esas huellas antes, entonces ¿quién dejó las huellas? ¿Dónde están? Finn miró por todas partes en busca de cualquier señal del aventurero cuyas huellas coincidían con las de este lobo. De repente, otro fuerte boom. Se escuchó desde la sala del jefe y el suelo tembló. Durante su camino hasta aquí, habían estado escuchando esto sin parar y los temblores se hicieron más fuertes a medida que se acercaban. Finn arqueó las cejas al darse cuenta. Deben estar luchando contra Goliath. Supuso. Ellos solos. Cuestionó Gareth. Una variante nada menos. Entonces alguien de la familia Freya debe estar aquí y simplemente no lo sabíamos. ¿Quién más podría Goliath en solitario en este momento? Vamos a tener que averiguarlo. Tione dijo emocionada mientras sacaba sus cuchillos. Primero vamos a tener que deshacernos de ese cachorro si queremos ver quién nos quita nuestro monstruo Rex. Como si el universo quisiera ofrecer instancias de gran sincronización hoy de manera constante, Batseba mató al último monstruo y se giró para enfrentar al grupo, con los ojos muy abiertos y agudos, el hocico echado hacia atrás en una mueca cruel, mientras la sangre goteaba a ríos de sus colmillos. Sus abucheos se hicieron aún más firmes cuando la matriarca Warg sintió un gran peligro por parte de todos y cada uno de los individuos allí. Pero ella era una orgullosa reina guerrera y se mantendría firme frente a estas personas que se atrevían a interferir en la batalla de su padre. La familia Loki tomó una acción preventiva y cargó hacia adelante tratando de competir entre sí para dar el primer golpe a este nuevo monstruo. Pero en otro ejemplo de gran momento, la puerta de la sala del jefe explotó y salió navegando un gran Goliath. Este era irregular, su piel era de un profundo tono carmesí y sus ojos rojos estaban locos de dolor.
Batseba miró hacia arriba y se escabulló fuera del camino, y el bruto aterrizó sobre su espalda, sacudiendo todo el suelo con su peso. Tras una inspección más cercana, la familia Loki pudo ver que estaba cubierto de cortes, heridos y parte de su piel había sido arrancada en parches mientras sangraba profusamente. Goliat los vio y se puso de pie sorprendido al verlos. Finn creyó que estaba a punto de atacar y la orden de cargar estaba en la punta de su lengua cuando algo salió volando de la habitación. La única razón por la que sabía que algo sucedió fue porque se escuchó el mismo trueno de antes. Sin embargo, se movía a tal velocidad balística que Finn no podía ver qué era ni siquiera con sus sentidos mejorados llevados al máximo. Lo que apenas pudo distinguir fueron ondas de choque de anillos sónicos que le indicaron la dirección hacia donde se dirigía el objeto. El objeto había cronometrado su trayectoria cuando atrapó a Goliat en la cara mientras la cabeza del monstruo giraba. Incluso entonces, la cosa era demasiado rápida ya que Finn todavía no la vio, en cambio solo vio la mejilla del Goliat irregular hincharse hacia adentro, su lengua colgando mientras su cabeza se sacudía violentamente y se estrellaba contra la pared, desatando una avalancha de escombros por el impacto. El objeto fluyó sobre ellos, pero en la misma fracción de segundo, regresó corriendo cuando golpeó al irregular en el estómago y abrió un enorme agujero a través de los abdominales de la criatura y desapareció de regreso a la sala del jefe. Goliat aulló con un grito de dolor que tenía la tensión de la muerte, una señal de que estaba a las puertas de la muerte. El objeto regresó a la habitación a una velocidad más observable ya que toda la familia Loki pudo ver algo moviéndose. Sin embargo, rebotó entre las paredes como una pelota, viajando hacia arriba antes de golpear el techo sobre la cabeza de Goliat y lanzarse hacia su cráneo. Ese resultó ser el final del monstruo ya que en el instante en que el objeto tocó su cabeza y continuó viajando hacia abajo, el cuerpo de Goliat implosionó antes de explotar en una lluvia de fragmentos de hueso, sangre y entrañas esparcidas. Afortunadamente, Riveria había tenido la previsión de comenzar a cantar inmediatamente en el momento en que apareció el objeto y justo cuando el Goliat se había convertido en una bomba de sangre, se colocó un escudo mágico sobre la familia Loki y los protegió contra la lluvia. Pero no pareció ser suficiente, ya que cuando el objeto impactó contra el suelo, se produjo otra explosión. Esta vez, el polvo y los escombros cayeron sobre el escudo antes de que golpeara la onda expansiva del impacto. En el momento en que lo hizo, el escudo se hizo añicos y la familia Loki quedó envuelta en un furioso vendaval de ondas de choque residuales amortiguadas por la barrera ahora destruida, que arrancó a Lefilla y la envió deslizándose por su espalda. Gareth enterró sus pies en el suelo mientras usaba la gran fuerza de la parte inferior de su cuerpo para mantenerse enraizado mientras el resto clavaba sus armas en el suelo para evitar ser volados. Cuando todo se calmó, lo único que pudieron ver fue una enorme cortina de humo. Durante unos segundos permaneció antes de que fuera arrastrado desde el interior por el movimiento de una magnífica espada púrpura y se revelara el contenido del ahora gigante cráter en la habitación. La familia Loki miró alarmada y asombrada a una persona que estaba parada en el medio con su brazo sosteniendo su espada al final de un corte hacia atrás, que era lo que había alejado la nube de polvo. Estaba de espaldas a ellos en un ángulo donde podían ver la mayoría de los detalles. A su alrededor había fragmentos del núcleo de Goliat. Medía alrededor de 6'4" de altura y tenía una armadura hecha de un extraño metal púrpura, igual que su espada. En su otra mano había un escudo alto que parecía estar hecho del mismo metal. Sin embargo, lo que hacía que tanto las armaduras como las armas fueran extrañas era que estaban cubiertas por una especie de brillo mágico púrpura, como una capa tenue y ahumada de piel mágica sobre la armadura. Entonces se dieron cuenta de que eran equipos encantados, lo que generó muchas preguntas en sus mentes, pero no les prestaron atención en el momento presente mientras observaban el resto de él. Estaba cubierto de pies a cabeza por la armadura. Incluso sus brazos y manos estaban cubiertos por una armadura, sus palmas cubiertas por una especie de traje interior, y ondeando detrás de él con el viento había una capa negra magnífica, fluida y brillante que le recordaba a Tion a los héroes de las historias que leía. Una imagen de la cara de un dragón aterrador, sus ojos brillando de color púrpura y una luz púrpura brillante proveniente de lo más profundo de su garganta casi provocó que la habilidad Vengador de Ice se activara.
Esto fue lo que captaron a primera vista antes de que sus sentidos más importantes los alcanzaran y contuvieron el aliento mientras se tensaban por lo que sentían, por lo que tan repentinamente había aterrizado en sus vidas y asaltado sus sentidos. La presión que este hombre con armadura estaba emitiendo era inmensa, tanto es así que el aire de toda la habitación se sentía pesado bajo la carga de poder que poseía este aventurero. El aventurero envainó su espada con un clic metálico y el lobo negro gigante del que todos se habían olvidado momentáneamente saltó por las rocas que sobresalían de la pared, usándolas como escaleras. De alguna manera ella se había escabullido por la pared para evitar la destrucción. Lefilla en su inocencia se sintió obligada a advertir al aventurero de lo que se acercaba a él desde arriba, pero lo que sucedió a continuación los sorprendió aún más. El lobo aterrizó junto al aventurero y comenzó a empujarlo con la frente. El hombre extendió la mano y rascó la frente y el cuello del lobo, provocando un chillido de placer del lobo gigante, mientras ella comenzaba a golpear repetidamente su pata trasera y jadeaba felizmente cuando él terminó. Finalmente pareció mirar atrás y darse cuenta de que estaban allí. Comenzó a caminar hacia ellos e inmediatamente la presión en el aire desapareció cuando el único sonido audible que escucharon fue el fuerte tintineo de su armadura. A medida que se acercaba, vieron a través de las rendijas de su casco que no era tanto un hombre sino un adulto joven, alguien todavía en su adolescencia aunque todavía no podían distinguir su rostro. ¿Están bien?, él dijo. Su voz confirmó sus suposiciones. Era demasiado suave para ser el de un hombre adulto maduro, aunque tampoco contenía todos los elementos infantiles. Era la voz de alguien que estaba a punto de completar su madurez pero que solo le quedaban un par de años para crecer. Dijeron que los hombres dejaron de crecer y hacer la transición por completo entre los 21 y los 23 años. ¿Están todos bien? ¿Lastimé a alguien? La extraña naturaleza de los últimos minutos los había dejado a todos sin palabras, incluso al trío mayor que solo pudo negar con la cabeza en respuesta, ya que retenían más que nadie la sensación de poder que este chico había estado irradiando. No. Entonces me alegro. El niño volvió a mirar los fragmentos del núcleo de Goliat antes de volverse hacia ellos. Puedes quedarte con las piedras como compensación por mis problemas. Miró más allá de ellos. Y esos otros núcleos y objetos caídos también. Lamento molestarte. Se giró con un movimiento involuntario de su capa mientras agitaba su mano hacia adelante. Vamos, Betsabe. Necesitamos acampar. Él dijo. El lobo gigante que hasta ahora había estado sentado sobre su trasero, observando el intercambio se levantó y ladró antes de seguir felizmente a su amo con un trote rápido y un movimiento de su cola mientras ambos desaparecían por la entrada al piso 18. La familia Loki se quedó mirando por unos momentos antes de mirarse entre sí. ¿Quién diablos era ese?, preguntó Bete, con la piel todavía hormigueando por la onda expansiva de antes. No lo sé, respondió Finn. Nunca lo había visto antes. Rivería. Yo tampoco lo sé. Creo que recordaría a alguien tan poderoso si lo hubiera conocido antes. Él era tan impresionante. Tiona, la siempre alegre optimista del grupo, bombeó el aire. Vista su entrada dramática. Absolutamente la clavó. Jajaja, es tal como estaba en los libros. Era impresionante. Tione murmuró antes de murmurar aún más bajo. Aunque apuesto a que el capitán podría derrotarlo. No sé quién es el muchacho, dijo Gareth mientras salía del suelo. Pero es un buen negocio. Un mal negocio si está con la gente equivocada. ¿Sí? ¿Qué pasó con ese lobo?, gritó Bete. Ella estaba besándole hasta el culo y todo. Tal vez ella es su mascota, ofreció Lefilla, quien temblorosamente se había puesto de pie y se había reincorporado al grupo. La única razón por la que Steve no la había visto aquí era porque había sido enterrada bajo pequeños montones de escombros. Incluso ahora, había pedazos de tierra y guijarros pegados a su chal y su vestido. Una mascota. O tal vez, Tiona golpeó el suelo con las palmas de las manos, con estrellas en su sí. Ella es su montura. Ya sabes, en lugar de un corcel noble, él es una noche montada en un temible lobo de la noche. Tiona juntó las manos mientras imaginaba la escena en su cabeza.
El caballero con una brillante armadura encantada, cabalgando a través de la tierra sobre un lobo al galope cuyo pelaje se mezclaba con la noche pero se distinguía por las estrellas y la luna que se elevaba detrás de ellos. Es simplemente perfecto. En todo este tiempo, Ais solo estaba mirando hacia dónde había ido el caballero, sin siquiera mirar a los miembros de su familia. Sus ojos estaban paralizados en la entrada al piso 18. Sus sentidos todavía estaban sobrecargados, intoxicados por la abrumadora sensación de poder que sentía por parte del chico antes de que él los notara. ¿Quién era él? ¿Qué era él? ¿De dónde era él? Fuerte. Dijo en un tono que llamó la atención de sus compañeros. Ais, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se volvió tan fuerte? ¿Podría mostrárselo? ¿Podría ayudarla a fortalecerse? Tenía que saberlo. Sin decir una palabra más ni preocuparse por el estado en el que se encontraba, corrió hacia la pendiente y se lanzó, ignorando los gritos de su equipo de regresar o aguantar y esperarlos. Oh, bueno, ahora supongo que vamos a tener que seguirla, dijo Finn mientras se levantaba y seguía a la chica, el resto de la vanguardia siguiéndolo de cerca por orden suya. No necesitaba preocuparse por el resto de la familia con los carros. Ya estaban lo suficientemente capacitados y experimentados como para llevar ellos mismos los suministros al piso 18. En ese momento estaba preocupado por sus propias preocupaciones. Él también deseaba respuestas.